Bien, chicas, ahora seguimos con la parte número 2 de esta guía y que estamos analizando estos gráficos, donde yo les dije que pusiéramos, por favor, con línea roja todos los ejes que son horizontales y con la línea azul los ejes que son verticales. Puede resultarles un poco complejo, así que vamos a ir paso a paso y tranquilita. Si no entiende, vuelve a escuchar y vuelve a escuchar. Es muy importante que aquí usted vea, visualice este menos y este más, lo que significa que la temperatura que se mide en grados Celsius, en este caso, crece. Es decir, aquí está chiquitita y empieza a crecer hasta que ya está más grande. Lo mismo pasa acá. Sería bueno que aquí pusiera un menos y acá pusiera un más. ¿Qué quiere decir? Que la tasa fotosintética parte chiquitita acá y va creciendo hacia arriba. Nos puede parecer súper lógico y claro, pero si no lo tenemos bien visualizado nos va a costar interpretarlo. Aquí tenemos dos curvas o dos cerritos, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, el título de este gráfico, bueno, el título del anterior, siempre se pone la fotosíntesis versus la intensidad lumínica, que son las dos variables en estudio, ¿sí? Las dos variables, es decir, lo que nosotros estamos estudiando. ¿Por qué no le pusieron tasa fotosintética? Da lo mismo. Lo ideal, todos los gráficos deben tener un título, pero lo ideal es que sea lo más acotado posible. Entonces aquí se va a llamar fotosíntesis versus temperatura. Y aquí es súper extraño porque miren, hay dos cerritos. El primer cerrito, si quieren lo marcan con algún color específico eh, por su contorno, ojalá un destacador, se llama alta intensidad lumínica y aquí otro con otro color que se llama baja intensidad lumínica, que no está queriendo decir que esto de alta intensidad lumínica, miren cómo se comporta, está hablando de luz acá y aquí estamos temperatura y fotosíntesis. Entonces usted me puede decir, profe, pero ¿cómo no? Hay que hacer la relación entre las tres variables. Miren, primero, esta especie de este cerrito, vamos a hablar así, a cierta temperatura, cuando empieza a crecer, a elevarse la temperatura, su tasa fotosintética se mantiene constante. La niñita aquí está en línea recta. Pero a cierta temperatura, miren lo que empieza a pasar. Va a crecer también la tasa fotosintética. Para esto les pido que tomen un punto desde acá, del mismo color que ocuparon en el destacador de alta intensidad lumínica, lo tiren hasta acá y luego rayen hasta acá. Si ustedes se fijan, si hacemos ese cuadrante ahí, va a ir creciendo hasta cierto tope y luego va a decaer la niñita. Podemos dibujarla, ¿eh? Sube la niñita, llega aquí a lo más alto del cerro y luego baja. Entonces, tenemos que la temperatura aumenta y la intensidad fotosintética sí también aumentan hasta cierto punto y luego caen. Sin embargo, en esta especie o en este cerrito que se llama baja intensidad lumínica, la temperatura parte aquí y la tasa fotosintética un poquito más arriba. Si nos ponemos en este lado, la temperatura va creciendo, pero fíjese, y hacemos también, por favor, destacar con los colores, la tasa fotosintética se mantiene. Acá la temperatura sigue creciendo y la tasa fotosintética se mantiene. Aquí la temperatura sigue creciendo. ¿Y qué pasa con la tasa fotosintética? Aquí baja. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo yo sé eso? Por favor, vaya con su lapicito a este punto. Raya hasta acá arriba, justo hasta aquí al tope donde está mi cursor y luego pero es que se me corre un poquito el cursor. Vamos a la intersección del eje de la tasa fotosintética. ¿Se dan cuenta que parte aquí? Aquí. Y luego más acá. Acuérdense que aquí va un menos y aquí va un más. O sea, más pequeñita, va disminuyendo. ¿Se entiende? Es importante, chicas, si quieren, hagan rayitas siempre hasta que topa con el cerrito, con la curva y luego tiene que intersectar, tenemos que ir hasta la tasa fotosintética, tenemos que dibujar como unos cuadrantes para ir viendo el comportamiento de las variables. Vamos con el último gráfico, lo mismo, menos, más, aquí hay que poner un menos, un más, pero esto es concentración de dióxido de carbono. ¿Qué era el CO2, chicas? ¿Era un reactivo o un producto en la fotosíntesis? ¿Recuerdan? Era un reactivo, necesitábamos CO2 para tener fotosíntesis. ¿Y con qué se mezclaba? ¿Se acuerdan cuál era el otro reactivo o reactante? Con el agua. ¿Reaccionaban con qué cosa? Con la luz para dar productos que son el oxígeno y la glucosa. Ojo, eso lo deben memorizar. ¿Qué pasa acá? Partimos. ¿Sí? La niñita sube el cerro, es decir, a mayor concentración de oxígeno, crece para acá, rayita, mayor tasa fotosintética. Seguimos acá, miren por aquí, partimos. Aquí interseccionamos, o sea, topamos acá y también va creciendo. Pero, veamos en este primero, la niñita llega a un cierto punto y línea recta. Ojo, no cae,
Se mantiene en línea recta. Acá la añita sube mucho más alto y luego se mantiene. Entonces, en esta especie, a la que está a 20 grados Celsius, se mantiene hasta cierto punto la tasa fotosintética, hasta cierta concentración de oxígeno. Por favor, tomen una regla y tratemos de trazar una línea recta hacia abajo, más o menos acá. Es súper extraño porque miren, con la otra especie, la que está arriba, es como casi igual en la concentración de oxígeno, pero la tasa fotosintética va a ser mayor en la especie que está a 30 grados Celsius y la tasa fotosintética va a ser más chiquitita en la especie que está a 20 grados Celsius. Ojo con eso. Bien, ahora dice que tenemos que interpretar la información entregada por los gráficos, indicar cuáles son las condiciones más favorables de, ojo acá, destaquemos por favor, intensidad lumínica. Veamos aquí en nuestro gráfico dónde está intensidad lumínica, acá. Temperatura, acá. Y concentración de dióxido de carbono, acá, para lograr el mayor rendimiento fotosintético posible. ¿Sí? Entonces nos están pidiendo cuáles de estas son las más favorables, las condiciones más favorables. Es decir, donde la tasa fotosintética es mayor. ¿Sí? Más favorable quiere decir que es mayor, hay más fotosíntesis, se está favoreciendo la fotosíntesis y por ende la producción del oxígeno y de la glucosa. Ya, entonces, ¿cuál sería la intensidad lumínica? La respuesta correcta tendría que ser similar a esta. La intensidad lumínica media a alta es más favorable para lograr el mayor rendimiento fotosintético posible. Veamos, sí. Entre mayor intensidad lumínica, mayor tasa fotosintética. Es decir, la niñita sube, sube, sube. Pero algo pasa acá, chicas, ¿no? Y luego otra cosa, la niñita cambia de dirección subiendo y esos cambios hay que anotarlos. Este factor influye en la fotosíntesis puesto que la luz solar es la fuente de energía que permite el desarrollo del proceso fotosintético. Sin embargo, chicas, aquí hay que escribir, por favor escríbanlo ustedes y señálenlo, que hasta cierto punto, porque si ustedes se fijan, la niñita sube hasta cierto punto. Después, mucha intensidad lumínica se mantiene constante. De aquí a acá, en intensidad lumínica, la tasa fotosintética no aumenta. Y después, cuando es demasiada la luz, la tasa fotosintética baja. Adivinen por qué. Se queman las plantas. La luz puede ser capaz de quemar la planta. Y obviamente, si se quema, muere y no va a hacer fotosíntesis. Ojo, la fotosíntesis ocurre en la hoja. Así que es muy importante que haya hojas para que se empiece a producir fotosíntesis. Si ustedes se fijan en las especies más pequeñitas, lo primero casi que sale es la hoja. Así que ojo con eso. Por eso esa es la razón. Sí, agregar ese punto, por favor. La temperatura también dice que es cercana a los 30 grados Celsius, más favorable para el rendimiento fotosintético. Este factor influye en la fotosíntesis puesto que las estructuras que componen la especie vegetal funcionan óptimamente a cierta temperatura, de lo contrario se descomponen. Lo mismo, chicas, que les estoy diciendo. A cierta temperatura, y cuando ya es mucha la temperatura, pongamos un incendio, no va a haber mayor tasa fotosintética, se va a quemar, por ende la tasa fotosintética va a ser menor. Entonces hay que poner que sí, aumentan, por ejemplo, pero hasta cierto punto de temperatura. Hay especies que no soportan mucho el calor y otras que lo necesitan. En este caso, las especies que estamos hablando acá son las que de alta intensidad lumínica y las de baja intensidad lumínica, y esa es la respuesta. Cercana a 30 grados Celsius, sí, esa es como la temperatura más óptima. Entonces usted me puede decir, profe, pero nosotros hemos tenido temperaturas en Santiago de 31, 34, le hace daño a muchas de nuestras especies nativas, no están acostumbradas a eso. Por ende hay menor tasa fotosintética, y si hay menor fotosíntesis, adivinen qué producto hay menos. El oxígeno y la glucosa, que es el alimento de la propia planta. Y bueno, la concentración de dióxido de carbono, a mayor concentración de CO2, mayor es el rendimiento fotosintético. Este factor influye en la fotosíntesis, puesto que el CO2 es un reactante en la reacción de fotosíntesis, de ahí que favorezca el rendimiento fotosintético. Ojo, hasta cierto punto. De hecho, por el efecto invernadero tenemos unas cantidades gigantes de dióxido de carbono y nuestras pobres plantas no son capaces de absorber todo el CO2 que hay. De ahí la importancia, chicas, de tener más plantas, de cuidarlas y de
de que toda la gente se haga consciente de esto, pues si tuviésemos mayor cantidad de plantas podríamos capturar ese dióxido de carbono que se va, bueno, ya se fue, pero se va a la atmósfera y limita tanto, porque el dióxido de carbono es el gas papa frita, anótenlo ahí. ¿Por qué el gas papa frita? Porque es bueno, pero en poquitas cantidades. Lamentablemente ahora hay muchas. Y eso provoca lo que es el efecto invernadero y las invito a ver mi canal. En uno de mis videos hablo sobre esto. Tienen que ustedes entrar ahí a buscar. Creo hace años grabé uno, hace 2 años de lo que se trataba. Eso, chicas, cualquier duda o consulta, estoy a su disposición. Un besito y las extraño mucho, mucho.